Hola, hola amiguitos. Hoy vamos a viajar en el tiempo y conocer una historia increíble. ¿Están listos? Esta historia ocurrió hace mucho tiempo, cuando no todos podían leer la Biblia, ni sabían tanto sobre el amor de Dios. Pero gracias a una persona valiente, eso cambió para siempre. ¿Han oído hablar de un hombre llamado Martín Lutero? No, no es un superhéroe de cómics, aunque hizo algo tan valiente que podría hacerlo. Hace más de 500 años, Lutero era un hombre que amaba muchísimo a Dios y quería que todos lo conocieran. Pero en ese tiempo no era fácil. La Biblia estaba escrita en un idioma que casi nadie entendía y las personas no podían leerla por sí mismas, solo podían escuchar lo que otros decían sobre Dios. Lutero pensó, esto no está bien. Todos deberían conocer el mensaje de la Biblia, porque es para todos, así que se puso manos a la obra, estudió la Biblia una y otra vez, y ¿saben qué descubrió? Que no necesitamos hacer cosas súper difíciles para que Dios nos ame. Dios ya nos ama, no es por las cosas buenas que hacemos, sino porque creemos en Él. Eso se llama fe. Pero Lutero no se quedó solo pensando en eso. No. Él fue muy valiente y escribió 95 ideas sobre cómo la iglesia debía cambiar para que todos pudieran conocer mejor a Dios. Esto fue algo tan importante que la historia lo recuerda como el comienzo de la Reforma Protestante. ¿Y qué pasó después? Gracias a Lutero, muchas personas pudieron conocer la gracia de Dios, que es un regalo que no podemos ganar, sino que Dios nos da porque nos ama. También ayudó a traducir la Biblia a otros idiomas, para que todos pudieran leerla y conocer a Dios directamente. Hoy, gracias a esa valentía, tú y yo podemos leer la Biblia en nuestro idioma y saber lo mucho que Dios nos ama. La Biblia es como una carta de amor de Dios para nosotros. Nos enseña cómo vivir, cómo amarlo a Él y a los demás. ¡Qué regalo tan grande!, ¿verdad? Así que, amiguitos, recordemos que no importa cuántas cosas buenas hagamos, porque Dios ya nos ama. Lo que importa es nuestra fe en Él. Lutero nos enseñó que podemos conocer a Dios a través de la Biblia y que todos estamos invitados a ser parte de su gran familia. Y ahora, para que no se les olvide esta historia, les voy a dejar una pregunta. ¿Cómo pueden ustedes hoy leer la Biblia y aprender más sobre Dios en su día a día? Piensen en eso y no olviden que siempre pueden hablar con Dios a través de la oración. Muy buenos días, niños. Habla la señora Regina desde Argentina, San Miguel de Tucumán. Y en este día nos toca compartir un tema muy lindo y muy especial. Hablar de Martín Lutero, el reformador, y de la reforma, que significa un movimiento de renovación de la iglesia que abarcó toda Europa y luego todo el mundo. Martín Lutero, el reformador, fue el responsable de que cambiaran muchas cosas en aquel tiempo, porque en los tiempos de Martín Lutero estaba prohibido leer la Biblia, solamente lo leían aquellos que pertenecían a la iglesia católica y estaba prohibido leer la palabra de Dios. Si alguien era encontrado leyendo la Biblia, lo mataban. Eran los mártires de la época. Martín Lutero tradujo al idioma alemán el Nuevo Testamento para que muchas personas puedan acceder a la palabra de Dios y leerla. Esto pasó en el año 1521 en Alemania. Él trató de hacer todo lo posible para que la iglesia de la época se acercara
ver a Dios. Él escribió también muchos libros donde enseñaba de la Biblia y donde alentaba a la gente a leer la palabra de Dios. Escribió 95 llamadas tesis o razones o puntos a donde él quería hacerse entender de los motivos por cual debíamos de leer la Biblia. Él quería hacer entender la verdad de la palabra de Dios y también mostrar lo equivocado que estaba la iglesia de aquel momento de no querer acercar a la gente a Dios de una manera verdadera, como dice la Escritura. Él también enseñó lo importante que es el perdón de Dios. Él enseñó que solo Dios tiene el poder para perdonar, que ningún hombre tiene el poder para perdonar a otro los pecados, que solo Dios tiene el poder para perdonar los pecados cometidos por el ser humano. Tiene el poder y la autoridad. Niños, todo esto es una hermosa enseñanza de ejemplo de aquellos que luchan y perseveran en sus ideales, en sus verdades y en el amor hacia la palabra de Dios, de hacer siempre entender la verdad de Dios, como dice la Biblia, iluminar. Somos la luz y debemos iluminar con su palabra. Es un ejemplo de perseverancia y de amor a Dios y al prójimo. Martín Lutero quería ser un buen cristiano. Él dice que cambió la manera de ver a Dios a través de la Biblia, leyendo la Escritura. Él creía que Dios era malo y que castigaba, pero cuando comenzó a leer con todo su corazón la palabra de Dios y con mucha fe, aprendió que Dios es amor y que perdona, y él comenzó a enseñar esta gran verdad. La Biblia enseña que debemos adorar a un solo Dios. Martín Lutero empezó a enseñar de la adoración al único Dios. Él decía, adoren a Dios, al único, y no a otros dioses. Todo esto era lo que Martín Lutero enseñaba. Un día decidió hacer algo más, lo llamado la Reforma. Él publicó en la puerta de la catedral 95 tesis, o sea, 95 razones para que la gente lo leyera y podría enterarse de los errores de la enseñanza de la iglesia de aquella época y que ellos supieran la gran verdad. La gente se acercaba a aquella puerta donde estaban allí clavadas las 95 tesis y podían entender sobre la verdad de la Biblia y la necesidad de buscar a Dios. Voy a mencionar una de las salas o de las tesis o de las razones de Martín Lutero. Una de ellas era sola escritura. Quiere decir que él enseñaba que solo la Biblia tiene la revelación de Dios para nosotros. Martín Lutero enseñaba que solamente en la Biblia podemos encontrar la verdad de Dios y que no hay otros libros ni otros escritos con mayor autoridad que la palabra de Dios, porque ella es útil para enseñar, para redarguir, para limpiar el corazón del ser humano. Estas razones de Martín Lutero no estaban de acuerdo con él. Entonces, en aquella época, la iglesia comenzó a pensar de una manera distinta. Comenzó a seguir las razones y la verdad que predicaba Martín Lutero. En aquella época, estas tesis llegaron a toda Europa y también a todo el mundo. Sus enseñanzas, la Reforma, en distintos países, en Francia, Suiza, también en distintas partes como Inglaterra. Allí surgió la iglesia anglicana en aquella época. Todo comenzó a cambiar. Muchos estaban de acuerdo, otros no, pero ahí comenzó todo a ser reformado, o sea, cambió la manera de ver a Dios y su palabra. Allí comenzó a existir la división entre protestantes y católicos que marcó la historia más grande del mundo. Comenzó la Biblia a ser traducida en distintos idiomas para que la gente tuviera lugar y acceso a la palabra de Dios, para que pudieran tener una Biblia en sus manos. La educación comenzó a cambiar. Todo comenzó a cambiar a consecuencia de la Reforma para el mundo por Martín Lutero.
La Reforma marcó un antes y un después. El tiempo pasó y llegamos hasta el día de hoy para celebrar esta gran fiesta, la Reforma en la Iglesia cristiana, a donde permitió que muchísimas miles y millones de personas se acercaran al Evangelio, que es la palabra de Dios. Entonces, hacemos un repaso. Martín Lutero tenía unas ideas sobre la verdad de Dios y comenzó a defender. La idea era afirmar el valor único de la escritura de la Biblia y la suprema fe solamente puesta en el único Dios que está en los cielos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ya para ir finalizando esta clase, también quiero contarte algo que en aquella época se hacía equivocadamente y que Martín Lutero estaba en contra. Decía, no se puede hacer esto. Antes, en la época de Martín Lutero, la gente pagaba dinero por el perdón de sus pecados. Y esto estaba mal, porque el único que perdona pecados es Dios y lo hace gratuitamente. Cuando una persona se presenta delante de su presencia y le dice, Dios perdóname, es Dios quien perdona gratuitamente. Él perdona nuestros pecados. Martín Lutero decía, solo Dios perdona los pecados. No le paguen a los hombres para que le perdonen los pecados. La gente comenzó a entender y comenzó a ir a la presencia de Dios y decirle a Dios que limpie y lave su corazón de todo pecado. Y comenzaron a leer la Biblia, comenzaron a creer en Dios y en su Hijo Jesucristo, comenzaron la gente a conocer al Espíritu Santo y a hablar de la fe y a hablar a otros del amor de Dios. Todo comenzó a cambiar, por eso se llama la Reforma y el nuevo nacimiento de todo lo que predicaba Martín Lutero sobre la palabra de Dios. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, toda la palabra de Dios, la Escritura, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esta palabra y esta enseñanza es la que decía Martín Lutero, la que enseñaba. Él enseñaba que toda la palabra de Dios es digna de ser leída, de ser estudiada, de ser seguida para vida eterna. Querido amiguito, ya nos estamos despidiendo, pero recuerda que tú y yo podemos ser transformadores en el lugar que nos encontramos, predicando la palabra de Dios. Podemos anunciarles a otros la palabra de Dios y puede cambiar todo cuando una persona acerca el corazón a Dios. Tú puedes decirle a tus amiguitos, a tus compañeritos del amor de Dios y todo va a cambiar en sus vidas. Van a comenzar a ser niños felices porque conocen a Dios como tú y como yo. Podemos cambiar este mundo predicando la palabra del Señor, anunciando a otros esta gran verdad. Muchos van a rechazarte, pero muchas personas van a aceptar esta hermosa palabra que es la palabra de Dios. No debemos callar, debemos ser luz y seguir adelante hablándole a otras personas, a otros niños, a los abuelos, a todo ser humano del amor y la misericordia de Dios. Amiguito, Dios te bendiga y sigamos juntos y adelante hablándole a nuestro prójimo del gran amor de Dios. Hasta la próxima.